Hermanos, el Señor les bendiga. Qué gusto que estén con nosotros hoy miércoles, servicio de entre semana. Estamos contentos y gozosos de que nos podemos conectar por este medio. Antes que nada, ¿verdad, hermanos? Escuchamos las noticias de que Texas se vuelve a abrir y es emocionante pensar, ¿verdad?, de que todo empiece a la normalidad. Desafortunadamente nosotros, hermanos, como iglesia hemos hablado, hemos tocado el tema y por la situación que vivimos en nuestro condado hemos decidido todavía no abrir el servicio. Vamos a seguir monitoreando la situación en nuestro condado. Y cuando nosotros nos sintamos que ya es un poquito más seguro para nuestra congregación abrir otra vez el servicio, tomaremos todas las precauciones necesarias y en ese momento lo estaremos abriendo. Pero una vez más le digo, por el momento, por las siguientes 3 semanas, no vamos a abrir el servicio todavía. Vamos a seguir monitoreando la situación de cerca y en cuando estemos listos, nosotros estaremos avisando con tiempo, obviamente siguiendo antes que nada toda precaución recomendada por el gobierno. Bueno, hermanos, pero qué gusto estar aquí con nosotros. Me gustaría orar antes que nada para empezar este servicio. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso. Gracias por todas estas personas que se están sintonizando aquí con nosotros a través de las redes sociales. Te agradecemos, Padre, que podamos tener un servicio, Padre, un servicio en donde tú abres a nuestros corazones, en donde podamos adorar, en donde podamos escuchar tu voz, Padre. Oh, gracias, Señor. Ayuda a cada de las personas que están ahí en sus hogares, Padre. Apresura, mi Señor, a esas que están por sintonizarse, mi Dios. Que este día, Padre, tú hagas cosas maravillosas en nuestras vidas a través de esta transmisión. En tu santo nombre, Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Hermanos, les invito a que adoren junto conmigo. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, escóndeme, hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder que calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, escóndeme, hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder que calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme. Bendito sea Jehová mi roca por toda la eternidad. Escondedero y mi refugio, eres tú mi bendito Señor. En tu palabra yo esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito seas Jehová mi roca por toda la eternidad. Escondedero y mi refugio, eres tú mi bendito Señor. En tu palabra yo esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo allá en la cruz. Mis tinieblas el Señor cambió en luz. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo allá en la cruz. Mis tinieblas el Señor cambió en luz. Mira lo
que hizo mi Jesús. Yo siento en mí al Cristo de poder, yo siento en mí al Espíritu Santo, yo siento en mí que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo siento en mí el Cristo de poder, yo siento en mí al Espíritu Santo, yo siento en mí que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Tú puedes sentir al Cristo de poder, tú puedes sentir al Espíritu Santo, tú puedes sentir que ángeles del cielo acampan a tu lado y te ayudan a vencer. Tú puedes sentir al Cristo de poder, tú puedes sentir al Espíritu Santo, tú puedes sentir que ángeles del cielo acampan a tu lado y te ayudan a vencer. Libre, tú me hiciste libre, libre del pecado, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, libre del pecado, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Señor? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús todo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús todo lo puede hacer. Entrégate a Él, entrégate a Él, entrégate a Cristo y salvo serás. Entrégate a Él, entrégate a Él, entrégate a Cristo y salvo serás. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Hermanos, el Señor les bendiga. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre, dice la palabra de Dios. Pero mire, hermanos, vamos a entrar aquí en la palabra. Vamos a entrar en la palabra. Durante los siguientes miércoles, hermanos, estaremos hablando ahí del Salmo 119. Es el capítulo más largo en la Biblia, o el salmo más largo en toda la Biblia. Va a ser varias semanas de los que vamos a estar estudiando esto los miércoles. Los domingos estaremos estudiando las promesas de Dios, pero los miércoles vamos a empezar a estudiar este salmo. Me gustaría que lea ahí conmigo en Salmo 119. Vamos a leer del capítulo 1 al 8. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuese ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Aleluya, ¿verdad? Palabras hermosas que miramos ahí en el Salmo 119. Déjame le hablo un poquito ahí del Salmo 119. Es un poema
que se le conoce como acróstico alfabético, o sea que quiere decir que sus 22 estrofas o párrafos corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada versículo de los párrafos comienzan con la letra que presenta su estrofa. Este salmo expresa un amor intenso y profundo por la palabra escrita de Dios. El salmista usa diferentes palabras en referencia a la palabra de Dios. Usa palabras como mandamientos, caminos, testimonios, estatutos, sabiduría, verdad, justicia y juicio. Todas esas palabras él las refiere para hablar de la palabra de Dios. También la palabra de Dios es representada como consuelo, protección, tesoro, la guía de la vida, el deleite del corazón, recursos para todas las necesidades del salmista. El salmista expresa un profundo amor por Dios al leer, meditar y orar mientras reflexiona en la palabra de Dios. Nos enseña que mientras aumenta en nosotros el amor por la palabra de Dios, como resultado también aumentará la gracia, la justicia dentro de nosotros. La gracia es el favor inmerecido, la ayuda y bendición de Dios. La justicia es la capacidad que viene de Dios que nos permite vivir bien y permanecer en una buena comunión con Dios. Básicamente, el Salmo se va a tratar de la palabra de Dios, las diferentes maneras que se expresa de la palabra de Dios y las diferentes cosas que hace la palabra de Dios. En este día estaremos hablando de la palabra de Dios en bendición. Créame que la palabra de Dios es bendición para nuestras vidas. La palabra de Dios y sus mandamientos son justos. Dice ahí la palabra de Dios: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le busca. O sea que somos bienaventurados cuando guardamos los testimonios de Dios y con todo el corazón le buscamos a Él. El salmista proclama la enseñanza que ha experimentado él personalmente. La búsqueda de Dios con todo el corazón no se puede separar de la acción de guardar su palabra. Si usted busca al Señor, sus acciones van a ser alineadas con la palabra de Dios. Dice, bienaventurados somos. O sea, ahí está hablando de que somos bienaventurados, somos dichosos, somos bendecidos porque hay armonía en nuestros actos y las intenciones del corazón. Déjeme le digo que Dios promete bendecir generosamente a aquellos que han decidido vivir según estas normas de la palabra de Dios, según las instrucciones, según los mandamientos y promesas de su palabra. Es por eso que la palabra de Dios es una bendición. La palabra de Dios y sus mandamientos, antes que nada, son justos para nuestras vidas. Vamos a ver ahí el versículo 3 de lo que acabamos de leer. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La palabra de Dios y sus mandamientos son justos porque no hacen iniquidad los que andamos en sus caminos. O sea que ustedes no hacen cosas que no debería de hacer. Usted no hace cosas malas o iniquidades. Los caminos de Dios representan los principios por los que fomenta su plan para salvar espiritualmente a la persona y restaurar una comunión personal con Él. Dice ahí la palabra de Dios, por cuantos todos pecamos, fueron destituidos por cuantos todos pecaron, fueron destituidos de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero aquí el salmista nos está diciendo, si nosotros nos podemos alinear a la palabra de Dios, si nosotros podemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador y vivir una vida recta como nos la enseña que la debemos de vivir ahí en la palabra de Dios, en su justicia, entonces podemos restaurar esta comunión personal con Dios. Estos caminos son opuestos, generalmente contrarios a la sabiduría y valores de este mundo. Todo lo hemos vivido ahí en el mundo, ¿verdad? Cuando usted apenas da su vida a Cristo, cuando usted anda visitando la iglesia y se da cuenta a sus amigos que no conocen de Dios o que no van a la iglesia y empiezan a decir, ya le lavaron el coco. No te dejes que te convenzan, esas cosas son mentiras y que esto y que el otro. ¿Por qué?
porque los caminos que enseña la palabra de Dios, los caminos que enseña la Biblia, son generalmente contrarios a la sabiduría y los valores de este mundo. Nuestra mente natural no puede comprender esto. Por eso cuando usted estaba alejado de Dios, usted se le hacía muy difícil, pero en cuanto usted acepta a Cristo como su Salvador, empieza una transformación adentro de nosotros que en ocasiones instantáneamente empieza a cambiarlo dentro de nosotros y nos empieza a perfeccionar. Dice ahí Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El camino y los pensamientos de Dios son diferentes al estándar que hay en el mundo. Tomar su palabra por fe y confiar que su camino es lo mejor para nosotros. Una vez más yo le digo, la palabra de Dios y sus mandamientos son justos para que nosotros andemos en ellos. También la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, nos aconseja a cumplir la ley desechando toda injusticia, ya que la palabra de Dios nos lleva a la justicia. Entonces nosotros debemos de aplicarnos a lo que dice la palabra de Dios y desecharnos de las cosas injustas que hay en nosotros o las injusticias que nosotros cometemos en ocasiones. Como la palabra de Dios es justa y busca nuestro bienestar más que cualquier otra cosa, debemos dejar los caminos injustos y apegarnos a la palabra de Dios, a la palabra de justicia. Aprendamos la palabra de Dios y demos gracias por sus enseñanzas. Dice ahí el versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. O sea que el Señor nos dice, ¿verdad? El Señor dejó encargado, guarden mis mandamientos a través de la historia del pueblo de Israel. Miramos una y otra vez que la promesa de Dios decía, guarden mis mandamientos y vendrán estos beneficios. Guarden mis mandamientos y vendrán estos beneficios. Entonces por eso aquí el salmista dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El salmista reconoce lo importante que es guardar los mandamientos de Dios, lo importante que Dios considera guardar esos mandamientos, y dice, ojalá fuese ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿De qué manera son guardados los caminos del salmista? Pues de manera de que pueda aprender más la palabra, de que pueda alinearse más con lo que nos dice la palabra, de la manera que debemos de vivir, de la manera que vivimos de actuar. Mandamientos y estatutos son instrucciones, regulaciones para el pueblo que son beneficiosos para el pueblo o las personas cuando son obedecidos. El salmista comprende la importancia de aprender la palabra de Dios y aplicarla también a la vida. No nomás es de aprender la palabra de Dios, de memorizarse los textos, sino que también la debemos de poner en acción, seguir los mandamientos de Dios y sus estatutos. Sin embargo, el salmista también comprende que no nomás es de aprender, sino que también debemos de accionar. También se necesita la ayuda de Dios para poder accionar. Se necesita la ayuda de Dios para poder cumplir con estas instrucciones. Y dice una vez más, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Yo no sé usted, hermano, pero yo sí le digo eso al Señor. Señor, enderece mis caminos, Padre bendito. Ayúdame, Padre, que tu justicia venga sobre mí y me enderezca. Ayúdame a aplicar mi vida más hacia la palabra de Dios, porque ese debe de ser el deseo, hermanos. Porque una vez más yo le digo, la palabra de Dios es bendición para aquel que la pone en práctica. Hemos visto, ¿verdad? Hemos visto que la palabra de Dios y sus mandamientos son justos, cumplir la ley. Y debemos de cumplir la ley desechando de toda injusticia, y también debemos de pedir la ayuda de Dios
para vivir adentro de la palabra de Dios. Debemos de pedir la ayuda de Dios para vivir adentro de la palabra de Dios. Entonces no sería yo avergonzado, dice ahí el versículo número 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Cuando usted atiende a todos los mandamientos del Señor, de la palabra de Dios, entonces nunca vamos a ser avergonzados, ¿verdad? Sino que vamos a ser levantados, vamos a ser encontrados justos por obedecer y seguir la palabra del Señor. Preceptos y regulaciones que expresan la autoridad de Dios y sus planes y deseos para su pueblo. Estos mandamientos han sido dados para nuestros beneficios y protección. Aunque a veces sea difícil para nosotros entender, Dios espera que obedezcamos los mandamientos que Él tiene para nosotros. El salmista reconoce que entre más le conozca a través de la palabra de Dios, más bendición habrá para él. Así que para nosotros es lo mismo, hermanos, hermanas. Entre más le conocemos al Señor, entre más conocemos su santa palabra, podemos comprender esas bendiciones que están ahí para nosotros. Podemos profundizar en el camino con el Señor. Podemos profundizar en la intimidad que hay, ¿verdad? Entre nosotros y Dios, conocerle mejor, confiar mejor en las promesas que Él tiene para nosotros. Una vez más le digo, el salmista reconoce que entre más que él conozca a Dios y su palabra, más bendición hay para el salmista. Mire, aquí yo le voy a decir algo. Déjeme pauso aquí un ratito y déjeme le digo, en ocasiones nosotros, hermanos, nos vamos en contra de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que confiemos en Él. La palabra de Dios nos hace promesas y nos dice quién es Dios. Nos enseña de sus características, de quién es Dios, de que Él es proveedor, de que Él es protector, de que Él es creador. Pero a nosotros en ocasiones se nos olvidan esas cosas y no nos alineamos a la palabra de Dios, sino que mejor o en vez de nos alineamos a los pensamientos humanos. Por eso las personas, hermanos, ¿verdad? Echan mentiras en los impuestos porque no confían en Dios, sino que prefieren confiar en las mentiras que ponen los impuestos para que les llegue un poquito más o no se les cobre tantos impuestos. Por eso en ocasiones las personas, ¿verdad?, echan mentiras ahí para recibir ciertos beneficios del gobierno, porque se les hace más fácil confiar en la mentira que confiar en las promesas que vienen adentro de Dios. Por eso hay personas que se les hace difícil ser dadivosos, dar, ¿verdad?, un diezmo, una ofrenda, comprometerse con el departamento de misiones, porque no confían. Ellos prefieren confiar en que no, yo aquí tengo mi dinerito y sé que no me va a faltar. Cuando la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que si usted da, el Señor va a bendecir y He's gonna honor your giving. Él va a ser honroso, va a honrar lo dadivoso de usted. Pero en ocasiones nosotros nos vamos en contra de lo que dice la palabra de Dios. Me recuerdo yo muy bien de una hermana que conocía, o que conozco, y ella muchas veces en la escuela dominical, ella decía, bueno, hermano, yo sé que la palabra de Dios dice así, pero yo pienso, y déjenme le digo que ya cuando nos vamos con ese yo pienso, ya andamos muy mal. Pero bueno, vamos a regresar aquí en lo que estamos viendo. El salmista reconoce que entre más le conozca a Dios a través de la palabra, a través de la Biblia, más bendiciones habrá para él. Podrá caminar en justicia, sus pasos serán enderezados, no será avergonzado, podrá alabar con rectitud de corazón. O sea que mientras usted más se profundice en la palabra de Dios, usted va a poder caminar más en justicia. En ocasiones usted dice, no, es que yo no puedo hacer eso, no, es que yo no creo que Dios pueda hacer eso en mi vida. Usted comprométase con la palabra de Dios, comprométase con Dios, y Dios mismo es el que va a empezar a enderezar sus pasos van a ser enderezados, no será avergonzado, sino que usted, ¿verdad?, va a ser puesto por alto, va a ser hallado como justo,
podrá alabar con rectitud de corazón. Ya en el momento de la adoración, en el momento de la alabanza, en ocasiones nosotros nos sentimos culpables y por eso se nos hace difícil levantar nuestras manos, alzar nuestra voz y decir: Señor, gracias, gracias, mi Dios todopoderoso, porque hay culpabilidad dentro de nosotros. Pero déjeme le digo una vez más, que cuando nos metemos a la palabra de Dios y la estudiamos y la empezamos y le pedimos a Dios que nos guíe y que nos ayude a entenderla, entonces podemos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y la podemos comprender y de una mejor manera. El Señor, hermanos, déjeme le digo, el Señor dejó la palabra de Dios ahí escrita para la bendición de su pueblo. Él la dejó ahí escrita para la bendición de cada uno de nosotros. Y dice aquí la palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Yo le animo, hermanos, que si usted no anda en la ley de Jehová, que usted se alinee a la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le busca. Yo le animo a que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, de que nos importe el testimonio que llevamos, de la forma que vivimos, que la gente pueda ver que nosotros vivimos de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Que dejemos de andar de hacer iniquidad y que mejor andemos en sus caminos. Dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Señor, únicamente tú nos puedes enderezar, Padre. Únicamente tú nos puedes ayudar, Padre bendito, a caminar según lo que nos enseña tu santa palabra. Dice: entonces no será yo avergonzado. Oh, aleluya. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Oh, qué buena es la palabra de Dios. Es buena para nosotros y es poderosa, hermanos. Me gustaría orar antes para terminar este sermón. Me gustaría orar ahí. Yo le animo, hermanos, que usted ahí en donde usted está, usted levante sus manos, levante su voz. Si está con alguien, ponga su brazo alrededor de esa persona, agárrele la mano a su esposo, a sus hijos, y vamos a orar. Oh, mi Dios todopoderoso, gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora, mi Señor, porque tú eres justo, porque tu palabra, mi Señor, es buena, es bendición para nosotros, mi Señor, porque tu palabra es justa, oh, mi Señor, y nos ayuda y nos enseña la justicia, Padre. Ayúdanos a comprender, mi Señor, que sin ti nunca podremos vivir lo que nos enseña la palabra de Dios. Te pedimos que tú nos ayudes, mi Señor, a caminar rectamente con ellas, a que reconozcamos, mi Señor, que tu santa palabra es bendición para cada uno de nosotros, mi Señor. Que nuestra oración sea poder buscarte a ti, mi Dios, con todo el corazón, obedeciendo fielmente tu palabra, mi Señor. Te pido por cada creyente, por cada líder, por cada pastor de todas las iglesias, mi Señor, que verdaderamente vivamos conforme a la palabra tuya, en la conducta, en la actitud, en la palabra, glorificándote siempre a ti, mi Dios. Que tú, mi Señor, Dios, continúes levantando autoridades que amen y vivan conforme a tu palabra. Oh, gracias, Dios. Gracias, Todopoderoso. Gracias, mi bendito Señor. Oh, aleluya, Padre. Gracias. Si tú estás ahí escuchando y no tienes a Cristo en tu corazón, yo te animo que este día tú aceptes el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros ahí en esa cruz. El Señor quiere enderezar tus caminos y esta es la oportunidad que Él nos da para que nosotros nos arrepintamos y lo aceptemos a Él como Salvador, porque la palabra de Dios es de beneficio para nosotros. La palabra de Dios es buena, es bendición para nosotros. Entonces, una vez más, yo te animo, ahí en donde tú estás, simplemente pide al Señor perdón y dile que lo aceptas en tu corazón como tu Salvador. Oh, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, mi Dios. Alabe al Señor conmigo, hermanos.
Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, cambiando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Oh, qué bueno es Dios, hermanos. Yo sé que el Señor ha hablado a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas. Estamos contentos, hermanos. Le invito todas las mañanas a las 8:15. Estamos ahí estudiando los caracteres de Dios a través de los salmos. Le invito, hermanos, el domingo, ¿verdad?, a nuestro servicio a las 10:30 aquí por las redes sociales. Y estamos contentos y gozosos, hermanos. El Señor les bendiga en esta hora.